Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un gozo para mí nuevamente que nos reunamos en torno a la palabra de Dios en este día del Señor. Es una alegría poder ir a la palabra del Señor para nuestras propias vidas, encontrar allí la orientación divina y todo lo que necesitamos para vivir cada día. Bueno, seguimos nosotros en esta serie de sermones expositivos a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos llegado hoy al versículo 5 del capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. Allí estamos, este es el versículo con el que iniciamos el domingo pasado. Y estamos estudiando este versículo despacio porque está mencionando características del amor verdadero, del amor de Dios, el amor desinteresado, el amor con que Él nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. De manera que vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice, hablando del amor, dice, el amor no hace nada indebido, tema que ya lo vimos. Y sigue diciendo, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Hay una paráfrasis de esta frase. Una paráfrasis es otra forma de decir lo mismo, pero con palabras diferentes, aunque no tan exactas al original. Esa paráfrasis dice, el amor no insiste en su propio camino. Por lo tanto, la esencia de esa actitud de buscar siempre lo suyo, de insistir en lo propio, no es otra cosa que el egoísmo. No nos importa lo que dice la Biblia, lo único que nos importa son nuestros propios intereses, lo nuestro. Y eso es egoísmo. Entonces también se puede decir que el amor no busca lo suyo, o el amor no es egoísta. Busqué algunas definiciones de egoísmo en los diccionarios y encontré lo siguiente. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es preocuparse excesivamente o exclusivamente por uno mismo. Buscar o concentrarse en la propia ventaja, el placer o el bienestar propio sin tener en cuenta a los demás. Por eso cuando se dice que el egoísmo es igual a decir que busca siempre lo suyo, pues eso es una buena definición para este pecado del egoísmo. Ahora, el apóstol Pablo vio este pecado en la iglesia, porque los corintios estaban abusando de su libertad cristiana. Pablo les dijo que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Es verdad. Pero por otro lado les dijo que nadie busque su propio bien, sino que piense un poco también en su prójimo. Incluso cuando se trata de cosas que tenemos derecho a disfrutar. Siempre nosotros debemos de pensar en los demás y en la posibilidad de ayudar en lo que se pueda. ¿De dónde apareció este pecado del egoísmo? Lo traemos de nuestro padre Adán. Y se da cuando nosotros buscamos desbancar a nuestro Creador y hacer lo que queremos. Esa inclinación es
el egoísmo. Uno lee en Romanos 1:18, vamos a mirar Romanos 1:18, lo siguiente. Ahí está el origen del pecado también, de nuestros primeros padres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que conociendo a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón y por eso cayeron en un desacierto en el pecado. Muy bien, ahora, en realidad todos hacemos las cosas por algún interés. Siempre que hacemos algo buscamos algún interés propio. Ahora, hay intereses sanos. Por ejemplo, cuando uno busca la bendición de Dios para uno. Uno busca a Dios porque quiere la salvación, ahí hay un interés. Algunas personas buscan a Dios por las bendiciones materiales que leen en la Biblia. De manera que ellos dicen, me voy a poner juicioso para que me vaya bien. Sin embargo, la fe genuina es la que busca a Dios no por lo que pueda recibir, sino que busca a Dios porque cree en Él, lo ama a Él desinteresadamente. Ahora sí, hay recompensas, claro, para el cristiano fiel, pero uno no está buscando a Dios solamente por el interés de lo que Él pueda darle. Así que el amor verdadero entonces no busca lo suyo. Y quiero referirme a 3 esferas de la sociedad, donde se manifiesta mucho este asunto de que siempre estamos en el plan de buscar lo nuestro, no lo de los demás. Así que pensemos en primer lugar en el mundo en el que vivimos. Es la primera esfera. La cultura en que vivimos es una cultura egoísta porque vive reclamando sus derechos. La gente está más interesada en proteger sus propios intereses que en encontrar soluciones a situaciones que de pronto sirvan a otros o beneficien a otros. Un ilustre político decía que en la política no hay lealtades sino intereses. En el mundo de la política. Entonces, allí no hay una sinceridad, ahí es intereses, cada uno busca lo suyo. Hablaba hace años con un líder político y él me decía que cuando él saludaba o ayudaba a alguien, estaba pensando en el voto. Estaba pensando en su interés. ¿Qué puedo obtener en este aprecio que estoy sintiendo hacia la gente? ¿Qué estoy vendiendo? Y así es en el mundo de los negocios, porque se piensa, esto que estoy haciendo, ¿en qué me beneficia a mí? No a lo demás, sino a mí. Hay personas que son capaces de vender hasta lo más querido si eso los beneficia.
Siempre que participan en algo, van es por lo suyo. Lo de los demás poco importa. Sin embargo, lo que la palabra nos enseña es que el cristiano piensa diferente, porque tiene el verdadero amor bíblico. El cristiano no insiste en su propio camino, ni en sus propios derechos, aunque los tiene sus derechos, pero no es eso a lo que él se aferra. En realidad, los que aman genuinamente no piensan solo en sí mismos, ni persiguen sus propios intereses. Son desinteresados. Necesitamos una entrega a Cristo y la obra del Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de pensar. Porque eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Y estamos viendo que el amor de Dios, el amor que tenemos ahora, no busca lo suyo. Bien, esto en el mundo, en términos generales. Pero miremos ahora otra esfera, el matrimonio. Bien, el matrimonio, pues, nosotros desde la óptica cristiana sabemos que el matrimonio es una institución divina. Fue Dios quien estableció el matrimonio. Desde cuando creó a Adán y le llevó una ayuda idónea para él. Y los juntó, los unió el matrimonio. Pero también el matrimonio, además de una institución divina, es una institución social, es para el beneficio de la familia, porque busca la integridad, la estabilidad, la seguridad y la felicidad de la familia. Sin embargo, se ha dicho que la relación matrimonial hoy ha venido degradando en el egoísmo. Porque el matrimonio a veces existe exclusivamente con el propósito de satisfacer necesidades emocionales y solamente buscar la felicidad personal, lo mío. Y algunos dicen, es que yo soy tan feliz en mi matrimonio, pero están pensando es en ellos mismos. No tanto en su esposo, en su esposa o en sus hijos. Sin embargo, aunque ese principio es para el hombre, que él es el que tiene que dar ejemplo y es el que tiene que cuidar de su matrimonio, y es la cabeza de la familia, etc., y tiene que preocuparse por su esposa y por sus hijos y por la felicidad de todos, no por él mismo. Sin embargo, ese principio también es una lección para la mujer, porque ella tampoco debe buscar solamente lo suyo. El matrimonio no es para que busque solo lo suyo. Lo único que le interesa realmente, a veces se ha visto a algunas mujeres, es la provisión. Y el día que el marido no puede proveer lo que ella exige, lo abandona. Porque estaba buscando, era solo lo suyo. No estaba buscando también el bienestar del otro, la felicidad del otro, en las buenas, en las malas y en toda situación que la vida le pueda traer. De manera que esto es lo que está en juego cuando el apóstol nos dice en Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice lo siguiente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el ejemplo que pone el apóstol. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial. Porque Él no pensó solo en Él mismo, sino en nosotros, que somos la iglesia. Todo lo que hizo fue pensando en nosotros, no buscando lo suyo, sino buscando lo nuestro. El marido que piensa solo en él mismo
llevará el matrimonio al traste o a la basura. Lo mismo enseña Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces acá hay un llamamiento a preocuparnos por nuestras esposas, a amarlas, a cuidarlas, a ser delicados con ellas, porque ellas también participan de esta salvación grandiosa que Dios nos ha dado. Muy bien, y una tercera esfera que quiero mencionar donde es necesario analizar esto es no solamente en el mundo, no solamente en el matrimonio, sino en la iglesia, que es lo que más le interesa al apóstol en esta carta. Nuestro Señor Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, sino que es además nuestro ejemplo. No buscó satisfacer solamente su yo. No era egoísta. No buscó sus propias cosas. Hablando a sus discípulos dijo en Juan 6:38. En Juan 6:38 dijo lo siguiente: dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, el Señor vino a este mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. No buscó solo lo suyo, sino las cosas del Padre. Vino a hacer plena y completamente la voluntad de su Padre. Buscó las cosas del reino de Dios. En cierta ocasión los discípulos estaban preocupados por el almuerzo. Y les dijo en Juan 4:34. Les dijo lo siguiente. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es. Entonces su comida era hacer la voluntad de su Padre Celestial. No tanto sus cosas propias, aquí aún el alimento. Hacer la voluntad de Dios era la meta hacia la que dedicaba todos sus esfuerzos. Escribiendo a Timoteo, el apóstol profetizó algo que estamos viendo hoy. Segunda de Timoteo 3:2. En segunda de Timoteo 3:2, el apóstol está profetizando aquí, anunciando cosas por venir. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días ya. Postreros quiere decir últimos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está. Y sigue hablando de otros asuntos, de conductas pecaminosas. Pero inicialmente dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Su egoísmo es tal que en realidad no aman a nadie, sino solo a ellos mismos. En lo único que están interesados es en satisfacer sus propios deseos. Lo único que les importa es ellos mismos. Viven buscando solo lo suyo. Es por eso que el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Filipos en Filipenses 2:3-4. Filipenses 2:3-4. Él exhortó a la iglesia para que tuviera cuidado con este asunto. Capítulo 2:3-4 les dijo lo siguiente:
a los filipenses, es decir, los que vivían en la ciudad de Filipos, y allá había una iglesia. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros en la iglesia. Sin embargo, Pablo cuenta más adelante que había un hermano que no era así, que pensaba diferente. En el versículo 25 dice lo siguiente, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades. Pablo tenía un colaborador aquí según su carta, llamado Epafrodito. Este nombre significa en griego alguien querido, alguien que es amado, que despierta simpatía. Eso quiere decir Epafrodito. La iglesia de Filipo lo comisionó a él para que visitara al apóstol que estaba en la cárcel y viera por sus necesidades. Es por eso que Pablo escribe acerca de él. ¿Y qué es lo que dice? Primero, dice que este hombre era alguien que se interesaba en la gente de la iglesia. Versículo 20. Antes de 2:20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y está hablando también de Timoteo. En el 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y luego dice Epafrodito también que él es un colaborador, alguien que trabajaba para promover la causa de Cristo. Y Pablo lo llama entonces, aquí según leímos, un compañero de milicia, es decir, un compañero de guerra, un soldado, listo a morir por su fe. Abajo en el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De manera que este hombre, este hermano, colaborador en la iglesia, Epafrodito, a quien la iglesia lo comisionó para que ayudara a Pablo en la cárcel, él no buscaba solamente lo suyo, se interesaba verdaderamente por la iglesia, lo mismo que Timoteo. Pero lo que quiero decir hoy es cómo se necesitan este tipo de personas en la iglesia. Estos Timoteos, estos Epafroditos, que ayudan sin interés. Y claro, Pablo tuvo otros colaboradores, a los que él menciona en sus cartas, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 16:3-4, él menciona aquí lo siguiente, dice, os recomiendo además, abajo en el 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bien, un testimonio. Yo nací en un hogar tradicionalista. Mi adolescencia fue difícil. Creía en Dios, pero no le temía. La Biblia no era mi norma de conducta, porque tampoco la conocía. Tenía muchas preguntas sobre la vida. Y fue en algunos de esos días tristes que Dios salió a mi encuentro. Y por ahí tenía yo una Biblia que me habían regalado. Y Dios usó ese medio para llamarme la atención.
Así que Él empezó a obrar en mi corazón de una manera extraordinaria, casi que misteriosa, hasta que al fin entendí mi verdadera condición y el gran amor de Dios. Así que me sucedió lo que dice el apóstol en 2 Corintios 5. La misma carta, pero la segunda. La misma ciudad, pero la segunda. 2 Corintios 5, 14. Miren lo que dice Pablo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo me mueve profundamente, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Realmente, por la gracia de Dios, empecé a vivir no solo para mí mismo, sino también para Dios. ¿Y por qué? Porque entendí que el Señor dio su vida por mí. Él me dio una vida nueva, no una vida perfecta. Seguí siendo un pecador luchando para mejorar, pero ya muy diferente o con una nueva vida. Como dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que este es el gran cambio que se da después que Jesucristo nos convierte. Ya no vivimos solo para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Ahora que hemos sido convertidos no buscamos solo lo nuestro, porque el Señor Jesucristo es ahora nuestra prioridad. Y es por esto que un verdadero cristiano ama la iglesia y no puede estar sin iglesia. Además de esto, Cristo nos da una manera de pensar diferente. Gálatas capítulo 2:20. En esta carta, Pablo sigue diciendo otras cosas. Carta a los Gálatas 2:20. Mire el testimonio del apóstol. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Piense en esto. Merecíamos la condenación por nuestros pecados. Los que debíamos estar en la cruz colgados éramos nosotros, era usted y yo. Pero Cristo tomó su lugar, nuestro lugar, y pagó el castigo que exige la ley. Es decir, padeció la muerte por todos los que hemos creído en Él. Luego dice Pablo, y ya no vivo yo. Usted no es el mismo de antes. Ya no vive haciendo lo que le venga en gana, porque usted ha muerto con Cristo en la cruz. Ahora usted es una persona nueva. Está diciendo aquí Pablo. Porque en el versículo 20 es claro, ¿no? Ya no vivo yo. Dice, ahora Cristo vive en mí. El Señor ahora ha venido a nuestro corazón. Ha venido en el poder del Espíritu Santo. Nos ha justificado. Nos ha regenerado. Por tanto, dice el apóstol, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo mortal, lo que ahora sigo viviendo en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora uno está unido a Cristo por medio de la fe. Ahora usted ya no puede vivir y no quiere vivir en el pecado como antes, naturalmente. Ya usted es una persona diferente. Ahora que está en Cristo no es lo mismo que antes, porque usted es otra persona, una nueva criatura.
regenerada, justificada. Ahora usted no busca lo suyo, porque ha experimentado el amor de Dios. No vive buscando solamente sus propios intereses, sino los intereses del reino de Dios. Y la iglesia pertenece al reino de Dios. Así es, hermanos. Este pecado del egoísmo nació en el corazón de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos no obedecieron a Dios. Quisieron hacer su propia voluntad. Quisieron satisfacer sus propios deseos. No obstante que estaban advertidos acerca de las consecuencias. Gustaron lo prohibido. Hicieron lo suyo. Así ha sido la manera de pensar desde entonces, porque nosotros hemos heredado esa desobediencia. Hasta hoy, cada quien busca lo suyo, y lo suyo es lo que le interesa, lo que le llama la atención, lo que le gusta, no lo que glorifica a Dios. Esta manera de pensar es nociva en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos debemos funcionar para la salud general de este cuerpo. En la iglesia uno no puede estar con el asunto de yo aquí estoy buscando lo mío. Yo hoy es por lo mío. El apóstol Pablo escribía que debemos examinarnos permanentemente. Permanentemente tenemos que hacer un examen. ¿En qué creemos? Además, cada uno de nosotros como cristianos debe practicar un arrepentimiento diario. Como decía David. David le decía al Señor en uno de sus salmos, examíname, oh Dios. Pruébame, y si ves en mí algún pecado, perdóname, y guíame por el camino nuevo, por el camino eterno. O sea, David no andaba diciendo, no, yo soy de Dios y yo soy un gran santo. No, él examinaba su corazón y le pedía a Dios que lo examinara también. Si hemos sido tentados a tener esa actitud egoísta, debemos entender que el amor no busca lo suyo, solamente. No podemos decir, cada uno arrégleselas como pueda. Eso es egoísmo. En el mundo piensan así, pero no en la iglesia. Porque en la iglesia debemos aprender y tener claro que el amor genuino, el amor de Cristo que tenemos, el amor verdadero, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. Roguemos al Señor para que el Señor nos ayude a superar esa actitud si es que la tenemos. Realmente casi todos los seres humanos nacemos con ese problema. Solo en Cristo podemos superar esas actitudes para poder tener este amor del cual el apóstol Pablo dice es el amor genuino. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender este asunto de verdaderamente en qué consiste el amor como fruto del Espíritu Santo. Y entre todas las cosas que hemos visto, hemos hablado hoy de que el amor no busca solamente lo suyo, no es egoísta, no insiste en su propio camino, en sus propios asuntos, sino que también se abre para entender que otros eventualmente necesitan de nuestra ayuda.
Padre Celestial, gracias Señor por iluminarnos, por hablarnos, por darnos entendimiento. Transforma nuestro corazón. Decimos al igual que David, examíname, oh Dios, prueba mi corazón y ve si en él hay camino malo y guíame por el camino eterno. Te damos gracias, Padre, por tus bondades. En el nombre de Jesús oramos. Amén.